Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro. Yo soy ingeniero industrial de profesión de base, especialista en gestión integrada QHSE, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. También tengo un Yellow Belt en la metodología del Lean Six Sigma. Tengo experiencia, en este momento me desempeño como consultor de SG Suite o SG, el grupo SG Innova, específicamente para la herramienta Kantan. Y pues a lo largo de mi carrera he tenido experiencia en el diseño e implementación de diferentes sistemas de gestión bajo diferentes normas ISO, y también he tenido experiencia como coordinando o desempeñando la gestión de los responsables del sistema de gestión para empresas del sector logístico. Agradecerles nuevamente, no me canso de agradecerles a las personas que siempre nos acompañan y que nos están acompañando por primera vez. Y en ese sentido vamos a dar primero un contexto inicial de la temática que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo cumplir con los requisitos legales y normativos de la ISO 14001 2015, es decir, vamos a ver el sistema de gestión ambiental y cómo ese requisito o cómo vamos a ver el contexto de la importancia de ese, mm, de ese requisito de la norma. Dentro de la agenda del día de hoy vamos a ver una pequeña introducción sobre el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un planteamiento de caso, es decir, voy a darles el contexto teórico de la importancia del cumplimiento de los requisitos legales y pues no me voy a enfocar específicamente en la norma ISO 14000, sino lo que vamos a ver es sobre para todas las normas de la norma ISO. Posteriormente a ese planteamiento de caso, vamos a ver una práctica en Kantan Software, vamos a ver cómo un software como el que desarrollamos nosotros permite a ustedes agilizar y dar cumplimiento en este requisito de revisión de requisitos legales. Vamos a ver falencias que nosotros como responsables del sistema de gestión tenemos sobre este punto, sobre todo que, por ejemplo, no sabemos cada cuánto hay que revisar si un requisito legal está vigente o no, por ejemplo, o no sabemos dónde consultar los requisitos legales que me atañen en mi organización. Bueno, vamos a ver cómo Kantan me va a ayudar a que esas falencias de cumplimiento legal pues no sigan ocurriendo. Vamos a dar un espacio, el punto 4 y 5, para visualizar o para compartir entre todos las lecciones aprendidas y un espacio de preguntas y respuestas. Yo voy a estar haciendo la charla y voy a tratar de estar mirando el chat en todo momento para que a medida que vayamos avanzando, pues yo pueda ir de pronto respondiendo las dudas. Si son ya muchas, las vamos a dejar para el final, respetando el espacio de la agenda y las compartimos entre todos, ¿vale? No solamente me pueden dejar preguntas, me pueden dejar aportes desde su experiencia, las personas que tienen experiencia en este espacio, pues también me pueden dejar las experiencias que han tenido sobre la temática que hemos hecho, oportunidades de mejora y todo eso lo compartimos entre todos, porque aquí vamos a hacer no solo una charla teórica solamente de mí hacia ustedes, sino pues el aporte que ustedes nos puedan dar también es muy significativo para pues los asistentes. Bien, en ese sentido, la introducción del día de hoy, vamos a aprender a utilizar Kantan Software, ¿vale? Para asegurar que todas las operaciones de la organización cumplan de manera integral con los requisitos legales y las normativas ambientales establecidas en la norma ISO 14001-2015. En este evento vamos a guiar o los vamos a guiar en la implementación y gestión de algunos checklists que nos van a permitir cumplir dentro de la plataforma, permitiéndonos asegurar que cada fase de las actividades operacionales esté alineada con las leyes y regulaciones vigentes, sin importar los cambios que puedan surgir en el entorno normativo. Vamos a ver cómo personalizar y optimizar los procesos operacionales para cumplir con los requisitos legales en tiempo real. Además, descubriremos cómo Kantan facilita la automatización de alertas y notificaciones, ¿vale? ¿Cómo vamos a realizar los ajustes en los procesos para seguir cumpliendo con las normativas ambientales? Esto es un proceso vivo. Esto, a pesar de que es un elemento inicial dentro de cualquier diseño del sistema de gestión, es un elemento que es cambiante durante toda la gestión de los sistemas de gestión y por eso es importante nunca perderlo de vista. Esto nos va a permitir mantener un control continuo y efectivo en las operaciones, garantizando el cumplimiento normativo de manera proactiva y sin margen de error, lo cual es clave para asegurar la sostenibilidad de nuestra organización y mitigar riesgos asociados a incumplimiento. Digamos que este es el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Sobre esta introducción vamos a desarrollar toda la temática, toda referente al cumplimiento de requisitos legales y normativas ambientales de la norma ISO 14001. Bien, objetivos principales del día es enseñarles a ustedes cómo utilizar Kantan Software, cómo Kantan Software nos permite tener
una herramienta que nos va a ayudar a optimizar sobre todo tiempo, ¿vale? Que es lo que más necesitamos nosotros como responsables de los sistemas de gestión, para gestionar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales normativos ambientales establecidos en la norma ISO 14000. Vamos a aprender cómo crear y gestionar checklists de cumplimiento, realizar un seguimiento continuo de las operaciones para garantizar su alineación con las leyes vigentes y cómo automatizar alertas ante posibles cambios legislativos, facilitando el control y la actualización de los procesos operacionales. Eso vamos a ver, ese es el objetivo que tenemos el día de hoy y sobre ese objetivo vamos a hacer toda la conversación del día de hoy. No olviden para ustedes asistentes que al final del workshop van a poder descargar su certificado como constancia de participación en este curso y que pues les brindará también constancia de asistencia a este workshop el día de hoy. Recuerden también que para mantenerse siempre actualizado con las últimas novedades de nuestro Kantan software, pueden escanear en este momento este código QR que está en pantalla o dirigirse a la página cantansoftware.com y allí vamos a estar entregándoles todas las novedades que tenemos como aplicación, como software de automatización de los sistemas de gestión. Adelantarles como novedad que la norma 53001 se encuentra próxima a salir en vigencia. Es la norma que nos pide o es la primera norma de las normas ISO que nos permite establecer o cómo alinear a las organizaciones hacia el cumplimiento de los objetivos de la ODS. Y esa novedad, en vanguardia de las novedades de las normas ISO, vamos a hacer el primer software que vamos a tener aplicaciones diseñadas para dar cumplimiento de esa normativa. Entonces, para adelantarles en este momento esa novedad y ustedes van a poder estar enterados en las novedades, siempre suscribiéndose a nuestras novedades desde nuestra página Cantan Software. Aquí dejo en pantalla nuestra página, cantansoftware.com, para precisamente esas novedades. Y de esa manera entonces iniciamos con la temática del día de hoy, ¿vale? En coherencia con la temática, recuerden que vamos a hacer un planteamiento, perdón, segundo, ahí acabo de cambiar de diapositivas, ¿vale? Permítanme un segundo, yo confirmo. Algo pasó aquí. Listo, perfecto. Perdón un segundo. Bien, les agradezco confirmarme de nuevo. Si ven la nueva diapositiva, disculpen que les confirme tanto, pero quiero asegurarme que si cambio de pantallas, pues no esté afectando la presentación hacia ustedes. Gracias, Mariel, por la confirmación. Gracias, Consuelo, por la confirmación. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a ver ya la parte teórica, el planteamiento de caso que vimos en la agenda del día de hoy. Y vamos a ver toda la temática referente sobre los requisitos legales y normativos de la ISO 14001. No me voy a enfocar específicamente en la 14000, gracias Edson. No me voy a enfocar precisamente en la 14000, sino el requisito, el cumplimiento normativo y legal bajo la norma ISO, ¿vale? O sea, lo que vamos a ver nos va a servir para el contexto de cualquier eh, norma, ¿vale? Bajo el contexto de cualquier norma. Bien, perfecto. En ese sentido, aquí en este conversatorio, ya me presenté anteriormente, en este conversatorio podemos tener diferentes perfiles que me están escuchando, ¿vale? Podemos tener personas que tienen mucha experiencia en los sistemas de gestión, como podemos tener en este momento personas que apenas están iniciando en este mundo que para mí es muy bonito de los sistemas de gestión. Y por ese contexto voy a tratar de hacerlo lo más guiado posible, es decir, la relevancia del requisito, por qué es importante. Y vamos a hacer un contexto muy ajustado para cualquier persona, ¿vale? Personas que tengan mucha experiencia o apenas personas que están iniciando en este mundo. Bien, entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante el cumplimiento de la norma legal en la ISO 14001? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, no solo en la 14001. ¿Cuáles son los riesgos asociados al incumplimiento de la normativa legal, como sanciones, reputaciones, cierres, obligaciones legales? No basta con conocerlas, hay que demostrar que se cumplen. Entonces, digamos que para dar el contexto de por qué las normas ISO piden esto como un requisito de cumplimiento, es porque las organizaciones están expuestas a un incumplimiento legal que los pueda llevar a tener sanciones, daño en la reputación de, de su organización, pero no solamente esto, porque la naturaleza de la organización puede llevar a que
por su naturaleza, sea necesario conocer y cumplir unas regulaciones ambientales cuyo principal objetivo es no afectar el medio ambiente, más que el incumplimiento por sanciones, que también es un tema grave dentro de las organizaciones, pues es más que todo conocer la normativa que me apoya o que me ayuda a que los impactos ambientales por la naturaleza de mi organización pues sean lo más mínimo posible. En ese sentido, yo me he permitido aquí hacer un pequeño medio ciclo, no está completo, el ciclo PHBA de los sistemas de gestión, para ponerlos en contexto a todos de la relevancia de este punto del requisito legal. Aquí lo vemos en la parte superior como un elemento del planificar y está dentro del planificar porque los requisitos legales me dan entrada para conocer cuáles son las actividades que yo debo desarrollar dentro de mi sistema de gestión. Entonces vamos a dar un pequeño contexto hasta el verificar. Aquí falta, por ejemplo, el tema de no conformidades, ¿cierto? El tema de revisión por la dirección, que está más adelante en el verificar y en el actuar. En el caso de temas ambientales, falta en este ciclo, por ejemplo, las auditorías, ¿vale? Entonces, estamos el ciclo hasta este punto de medición y seguimiento de manera eh, es a propósito que lo he puesto hasta este punto porque quiero darles un contexto de por qué es relevante los requisitos legales hasta este punto. No quiere decir que no sea relevante en los puntos de verificar actual, sino que hasta este punto me sirve para darles el contexto. Bien, entonces recuerden que todo sistema de gestión parte desde una política, en este caso una política ambiental, o del sistema de gestión ambiental, en donde el objetivo de tener esa política y la política, entiéndase por política, un mandamiento que se hace dentro de la organización. Una política es algo que se debe cumplir, ¿verdad? Así como de pronto en sus casas, no sé, en mi casa, por ejemplo, hasta las 10 de la noche se deja ingresar a las personas y después de las 10 de la noche se quedan por fuera. Eso es una política dentro de mi casa, por ejemplo, y es algo que las personas que conviven conmigo pues deben cumplir. Ese es el espíritu de tener una política, en este caso ambiental, dentro de la organización, pues establecer unas reglas claras, unos mandamientos, unos compromisos para que todas las personas de la organización, en este caso de la casa que es la organización, pues se comprometan a cumplirlas. En ese sentido, la política ambiental establece el compromiso de la alta dirección, pues para que en el desarrollo de la naturaleza de su organización, pues no afecte o no tenga impactos ambientales eh, derivados del desarrollo de su actividad. Y en ese sentido, la alta dirección en esa política, pues se compromete a hacer todas las actividades necesarias a partir de la implementación de un sistema de gestión, en este caso de normas ISO, para lograr ese objetivo y va a comprometerse a hacer todo lo posible para que ese objetivo se cumpla. Por eso nace desde una política el compromiso de la alta dirección, pero también en esa política es necesario establecer el compromiso de todos nosotros como miembros de la casa, de nuestra organización, para cumplir con ese mandamiento. Tratar de poder aportar desde nuestras responsabilidades del sistema de gestión y minimizar los impactos ambientales que se puedan derivar. ¿Vale? En ese sentido, cuando se establezca la política del sistema de gestión, pues hay que hacer actividades o hay que hacer algo para que la naturaleza de nuestra organización no tenga un impacto significativo en el medio ambiente. ¿Y cómo hacemos como organización para saber qué actividades son las que tengo que hacer? Yo me encuentro aquí en este momento en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y aquí el transporte masivo público se llama Transmilenio, ¿vale? En cada una de sus ciudades podrán conocer otro sistema de transporte, el metro, por ejemplo, otro sistema de transporte. Esas actividades que yo tengo que desarrollar para lograr ese objetivo establecido en la política, no es que yo me las sueñe en Transmilenio, mientras que me dirijo a mi trabajo, no es que yo diga, ay, yo voy a hacer aquí ahorita una capacitación, por ejemplo, en manejo de residuos peligrosos, cuando mi organización tal vez no los tenga, ¿vale? Esas actividades que ustedes definen dentro de su sistema de gestión tienen que tener una coherencia con la naturaleza o a lo que está expuesto su organización, ¿vale? Por eso es importante, entre otros elementos, como elemento principal de entrada, poder identificar los requisitos legales que a ustedes como organización, requisitos legales ambientales o de cualquier otra índole, como organización les aplica, porque al identificar esos requisitos legales y
entenderlos, que aplica para nuestra organización, de ahí derivan actividades. Por ejemplo, si ustedes tienen como resultado de su naturaleza de la organización un vertimiento de aguas, por ejemplo, de residuos que pueden afectar al medio ambiente porque cuando las desechan pueden llegar a afectar el medio ambiente, pues muy seguramente existe un requisito legal desde su país o desde la legislación de su país que los obligue a ustedes a darle un tratamiento a ese residuo. Entonces, fíjense que las actividades que ustedes vayan a generar para lograr los objetivos de la política, una de esas entradas es precisamente identificar los requisitos legales, ¿verdad? Y no solo identificarlos, cumplirlos, por supuesto, ¿vale? Otra entrada, y aquí digamos que hasta este punto sería la temática del día de hoy, nos daré el contexto, pero voy a explicar las otras elementos del sistema que he puesto aquí de manera intencional para tener el contexto completo, ¿vale? No solamente las entradas de los requisitos legales perdón, la identificación de los requisitos legales es la única entrada para determinar qué actividades son las que tengo que hacer yo ambientalmente para lograr el objetivo establecido en la política. También los riesgos y las oportunidades o los riesgos, los aspectos, o mejor, ambientales que yo pueda generar como organización y por supuesto traducidos en impactos ambientales, pues son otra entrada de actividades que yo desarrollo para lograr el objetivo de la política ambiental, ¿cierto? Pues, ¿qué aspectos tengo yo como organización ambientales? Hablamos, por ejemplo, el vertimiento de agua como resultado de su desarrollo de actividad. ¿Y qué tan impactante es esa actividad o ese aspecto en el medio ambiente? Entonces, fíjense que esa identificación de aspectos ambientales y valoración de impactos también es otra entrada para ustedes definir actividad. Entonces, fíjense que estas dos entradas son supremamente importantes porque derivado de esto, más adelante me voy a saltar un poquitico aquí los objetivos y voy a dirigirme a los programas de control operacional. Estos programas de control operacional, que son sencillamente actividades que ustedes se programan dentro del sistema de gestión para lograr el objetivo dispuesto en la política, ¿vale? Nacen de estas dos entradas. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, un programa de control operacional, no sé, me voy a inventar, para el manejo del agua o para el manejo de los residuos? Ah, porque es que mi empresa he identificado que tiene un aspecto ambiental derivado de una actividad que yo hago en esta identificación de aspectos y para mi organización eso puede llegar a ser crítico. Entonces yo establezco un programa de control operacional para que ese aspecto o ese impacto sea mínimo y de ahí nacen esas actividades. ¿Por qué tengo un programa de control operacional de residuos y las actividades están claramente definidas bajo una legislación? Pues porque yo he identificado un requisito legal aplicable a esa generación de residuos y yo desde la identificación de requisitos legales, pues he logrado armar mi programa de control operacional. Fíjense que yo estas actividades no me las sueño en el Transmilenio, como les digo. Tienen que tener una coherencia derivada de la identificación de requisitos legales y por supuesto de la valoración de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Bien, ahora, esta política la establece la alta dirección, por supuesto, ¿no? Lo vimos. Es un mandamiento de la alta dirección y que nos manda como responsable de la organización hacerlo. Pero ¿qué es lo que nos va a pedir la alta dirección para lograr sus objetivos? Pues nos va a pedir resultados, ¿verdad? ¿Qué le interesa a un gerente de la organización? Resultados. Yo voy a invertir una platica, ¿cierto? Desde lo que estoy diciendo en la política, voy a invertir unos recursos para minimizar los impactos ambientales de mi organización. Y como yo he invertido unos recursos, pues yo necesito que me muestren resultados, ¿cierto? Por eso es necesario dentro del sistema de gestión establecer objetivos, ¿vale? Objetivos encaminados al cumplimiento de la necesidad o de lo establecido en la política ambiental. Y esos objetivos tienen que ser claros, ¿vale? Tienen que ser medibles y tienen que ser coherentes con la realidad de la organización. Por ejemplo, no podemos establecer un objetivo de generar cero residuos de un día para otro, ¿cierto? Cuando la realidad de la organización es generar cierta cantidad de residuos en los últimos años. Entonces tiene que ser coherente y tiene que ser realista,
¿vale? Sobre la actualidad de la organización. Y ya vimos por qué nacen las actividades de control operacional, de cuáles nacen, de qué elementos nacen del sistema de gestión, de estos dos elementos principales. Bien, resulta que para ahí ya digamos que tenemos la planificación del sistema de gestión, los elementos principales del sistema de gestión, e insisto, uno de los elementos principales es la temática del día de hoy, la identificación de requisitos legales y otros requisitos. Bien. Resulta que para lograr esta planificación o para lograr estos objetivos del sistema de gestión, pues se necesitan unos recursos, ¿verdad? Por eso es importante dentro del hacer que se definan esos recursos necesarios, pero también como desde la política se estableció que todos somos responsables del sistema de gestión, ¿cierto? Todos nos vamos a comprometer al cumplimiento de lo indicado en el sistema de gestión ambiental, pues las personas de la organización se vuelven responsables también de ese objetivo o de esos objetivos y es necesario establecer funciones, responsabilidades, que las personas rindan cuentas al interior de la organización, tengan unas autoridades, por ejemplo, también es importante que las definan, que las personas sean competentes, estén formadas y tengan conciencia de los objetivos ambientales que se plantea la organización. Por eso estos elementos también tienen entrada o tienen eh, injerencia sobre las actividades de control operacional. Por eso nacen, por ejemplo, programas de control operacional, como por ejemplo programas de formación, ¿cierto? Porque es necesario que las personas sean competentes, estén formadas sobre las responsabilidades que tienen dentro del sistema de gestión para lograr los objetivos propuestos, ¿verdad? Y como todos somos responsables del sistema de gestión, pues nosotros como organización debemos crear mecanismos de comunicación, participación y consulta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo como miembro de la organización me comprometo a una política a minimizar los impactos ambientales, me han formado para conocer mis responsabilidades, conozco los objetivos, pues yo quiero estar enterado de cómo vamos, ¿cierto? Por eso es importante generar mecanismos de comunicación para que las personas estén enteradas de cómo vamos, ¿cierto? Y puedan participar para cumplir sus responsabilidades. Otro elemento principal del hacer es poder controlar los documentos, ¿vale? Porque es un elemento importante, porque esto también es un control operacional. Yo tengo que estandarizar cuáles son las principales, perdón, cuáles son las principales, no. Tengo que estandarizar la forma de hacer las cosas. Ah, es que yo tengo un procedimiento X para transformar un producto o un material en un producto y derivado de esa transformación, yo genero un impacto ambiental o yo genero un residuo, yo genero un impacto sobre la naturaleza. Pues dentro de esos documentos del proceso, yo tengo que definir también cómo es el tratamiento de esa generación de residuos. Por eso es importante establecer cuáles son los documentos necesarios dentro del sistema de gestión para lograr los objetivos. Entonces, por eso nacen los procedimientos, por eso nacen los instructivos, por eso nacen los formatos, porque no podemos dejar a decisión propia de cada persona que, como le parezca, ejecute las cosas dentro de la organización. Bien, y ya viene la ejecución de los planes de control operacional, que ya lo vimos, aquí la planificación de esas actividades, y aquí vendrían la ejecución. ¿Qué son esas actividades de control operacional? Pues controles operacionales que se hacen directamente en la operación, por ejemplo, barreras, por ejemplo, eh, tratamientos, gestión de residuos, toda la información, el control operacional que se hace dentro de la misma operación son lo que entraría dentro de esta ejecución. Entonces, frente al hacer, tres elementos importantes de los controles operacionales que podemos tener basados en la identificación de requisitos legales. Controles en las personas, ¿cierto? Controles en las personas, controles en los documentos y controles directamente en la operación, ¿vale? Y es importante dentro del verificar, pues que toda esta planificación y ejecución, por ejemplo, por supuesto, de los elementos del sistema de gestión, pues garanticemos que se está cumpliendo. Por eso yo les decía inicialmente que los requisitos legales o la identificación y verificación del cumplimiento de los requisitos legales son el nacimiento del sistema de gestión, pero en cualquier momento pueden hacer un nuevo requisito, ¿verdad? Aquí en Colombia, por ejemplo, hay requisitos para todo. Hay mucha legislación, sobre todo ambiental. Estoy seguro que en los países donde ustedes se encuentran también. Por eso es un elemento vivo, ¿vale? Porque constantemente yo tengo que hacer medición y seguimiento de si efectivamente esos requisitos iniciales identificados de donde nacieron las actividades,
primero que todo, son suficientes, están logrando los objetivos o no. Y segundo, si han cambiado, ¿no? Si han cambiado y por supuesto hay nuevos requisitos o existen requisitos que suplan los requisitos inicialmente identificados. Bien, bajo ese contexto, entonces, a manera de resumen, ¿vale? De lo que acabamos de ver en, eh, en el ciclo, ¿vale? Esto se llama, esto lo tomé de un profesor, de un profesor de donde yo hice la especialización, y esto él lo llamaba el teorema del pabilo, ¿vale? El pabilo es la mechita o la telita que va por la mitad de una velita, ¿vale? Ese es el pabilo, ¿cierto? Entonces, esta pirámide simula una vela, ¿vale? Una vela triangular, ¿listo? Y fíjense que esa vela, pues, tiene que ser lo suficientemente fuerte bajo la coherencia del sistema de gestión. Entonces, fíjense que todo nace de una política una política ambiental, aquí dice de seguridad y salud, disculpas, estamos hablando de un tema ambiental, pero pues sirve el ejemplo para cualquier sistema de gestión, como les decía. Una política que debe ir alineada con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Por qué una empresa debe invertir en la implementación de un sistema de gestión ambiental? Normalmente las empresas lo ven como un costo adicional, ¿verdad? Pues no, nosotros debemos lograr que alineado con los objetivos estratégicos vayan alineados los objetivos del sistema de gestión. ¿Cómo nosotros desde el sistema de gestión aportamos al cumplimiento de esos objetivos estratégicos? ¿Qué es lo que busca toda organización o todo gerente? Que la empresa crezca en el tiempo, ¿no? Que crezca, que sea rentable, ¿cierto? También el tiempo y que sea sostenible. Eso es lo que normalmente las empresas buscan, pues que podamos crecer en el tiempo, que seamos rentables y que seamos sostenibles en el tiempo, si no, pues apague y vámonos, ¿verdad? Por eso, cuando definamos los objetivos del sistema de gestión, nosotros debemos apuntar a buscar eso. ¿Cómo es del sistema de gestión ambiental? Nosotros podemos ayudar a aportar al cumplimiento de esos objetivos. Oiga, es que si no hago esto, si no hago estos controles ambientales, la empresa se expone a sanciones, por ejemplo, ¿cierto? Y esas sanciones pues afectan el crecimiento o la sostenibilidad de la empresa. O me puede, si no hago esto para controlar los impactos ambientales, pues la empresa se expone inclusive a una mala reputación y el cierre de la empresa. Entonces, por eso los objetivos, ustedes como responsables de los sistemas de gestión deben generar conciencia también en la alta dirección de por qué es relevante tener este tipo de sistemas de gestión. Entonces, fíjense que aquí tenemos una política del sistema de gestión que deriva en unos objetivos del sistema de gestión que ya los vimos ahorita, para con base a la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos y la identificación de requisitos legales, pues definamos unas actividades de control operacional, que no nos soñamos en Transmilenio, sino que las definimos bajo estas dos entradas. Y esas actividades de programas de control operacional se dividen en tres grandes actividades de control. Control en las personas, control en los documentos y controles directamente en la operación, ¿cierto? ¿Qué tipos de controles en las personas hay? Pues la definición de recursos, ¿vale? ¿Qué personal yo necesito? ¿Cierto? ¿Qué recursos financieros, técnicos, humanos yo necesito para lograr mis objetivos? La definición de las responsabilidades, funciones y autoridad, volver competente a la gente, generar mecanismos de comunicación. Todos estos elementos que vimos ahorita en el ciclo se constituyen en controles humanos. Por eso existen esos controles dentro de las personas, porque son necesarias para lograr los objetivos. Controles en los documentos, ya lo vimos, porque es necesario generar esos controles, porque las personas no pueden hacer las cosas como les parezca, sino que deben estar formadas bajo una estandarización que lo logramos a través de un control documental, cómo se deben hacer las cosas de la mejor manera. Y controles directamente en la operación, ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, auditorías en campo, inspecciones, todo lo que sea directamente en la operación son lo que constituyen eso. ¿Todo esto para qué? Todo este conjunto de actividades para cuando venga un auditor, ¿cierto? Venga un auditor y trace con su cuchillo, este es el auditor, espero se entienda la referencia, este cuchillito es el auditor. Venga con su cuchillo caliente y pase por toda el pabilo de nuestro sistema de gestión, sea muy fuerte, ¿vale? ¿Y por qué va a ser muy fuerte? Pues porque es coherente, una política coherente con los objetivos del sistema, una identificación de aspectos, impactos y requisitos legales coherente con la naturaleza del sistema de gestión y actividades de control operacional coherentes con esa identificación de requisitos y esos aspectos. Te fíjese que esto, pues, yo soy muy gráfico,
¿vale? Y esto me sirve como para dar el contexto de por qué la relevancia de la identificación de requisitos. Hemos visto otros elementos, ¿vale? Pero nos vamos a enfocar en la relevancia específica de la participación de estos requisitos legales como requisito del sistema de gestión. Bien, bien, aquí pues dividido entre el planear y el hacer. Bien, perfecto. Vamos entonces a ver el fundamento normativo de la ISO 14001 del 2015. Vamos a ver cómo el numeral específico, que es el numeral 6.1.3, requisitos legales y otros requisitos, pues qué es lo que me solicita la norma, ¿vale? Entonces ellos me dicen que la norma me dice que debo hacer una identificación y tener acceso a los requisitos legales aplicables en materia ambiental eh, que le apliquen a mi organización. Y debo hacer una actualización constante, una revisión constante de cumplimiento de esos requisitos. No se establece la periodicidad, ¿no? Ahí en la norma nunca nos va a decir ni cómo ni cuándo, sino solamente que debo hacerlo, ¿vale? Debo hacerlo. Y bajo esa premisa del numeral 6.1.3, pues va en coherencia con el numeral 9.1.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Por qué? Porque como vimos en el ciclo PHBA, en la verificación es necesario estar verificando el cumplimiento legal. No es suficiente identificarlo y decir lo cumplo. Hay que hacer la verificación y plasmar que efectivamente lo identificamos, lo analizamos y estamos haciendo acciones para cumplirlo o ya lo estamos cumpliendo, pero hay que dejar evidencia de ese análisis. A una buena práctica dentro de este proceso, porque a veces me ha pasado auditando unas empresas, es que hay requisitos que se identifican, pero que no aplican dentro de la organización. Es importante como buena práctica dejar la trazabilidad de que ustedes lo identificaron, lo analizaron y finalmente tomaron la decisión de considerar que no les aplica y dejar las evidencias de por qué no les aplica, ¿vale? ¿En qué error caen las organizaciones? Que como hicieron el proceso de identificación en una reunión, por ejemplo, y ese requisito lo identificaron pero no les aplica, no lo dejaron registrado en ninguna parte. Entonces no hay trazabilidad para un auditor de saber si la organización se tomó el tiempo de identificarlo o si finalmente lo identificó y analizarlo. Entonces es importante que a pesar de que esos requisitos que haya identificado no les apliquen, ustedes puedan dejar el registro de que sí lo identificaron y lo analizaron como parte de su gestión de análisis de cumplimiento legal. Bien. Otro numeral que interviene dentro de este proceso del numeral 6.1.3 es el numeral 10.2 del tratamiento de las no conformidades, acciones o correctivas. Por supuesto, como veíamos en workshops anteriores, una no conformidad es un incumplimiento a un requisito previamente establecido dentro de mi sistema de gestión. Y un requisito previamente establecido dentro de mi sistema de gestión, por supuesto, es un requisito legal incumplido. Pues hay una ley que me dicta qué hay que hacer, me aplica y no lo estoy haciendo. Eso es una desviación del sistema de gestión, un incumplimiento a un requisito legal establecido. Y por eso, en coherencia con ese requisito legal, en caso de incumplimiento, pues hay que hacer el tratamiento. Es muy importante dejar evidencias y trazabilidad. No es pecado incumplir, ¿vale? No es pecado incumplir. Es pecado quedarme callado, ¿vale? O tratar de mentir que tuve una desviación y por quedarme callado, pues no hice nada y por debajo de cuerda lo trato de solucionar. Es muy importante ser transparente en ese sentido y en caso de que tengamos una desviación, pues hacer el tratamiento como una no conformidad, igual que el tratamiento de una no conformidad derivado de cualquier otra fuente. Bien. Clave práctica en esta diapositiva, el cumplimiento legal no es puntual, debe ser continuo y sistemático. Otro error que cometemos como responsables del sistema de gestión. Empezamos a diseñar el sistema por primera vez. Ah, ya, este punto de requisitos legales, check, y sigo avanzando. Y nunca más lo volví a tocar, ¿vale? No es un elemento puntual que lo hago una vez y no lo vuelvo a ver. Normalmente es una matriz legal donde están todos los requisitos legales. Es continuo, ¿vale? Y tenemos que tener es sistemático la forma en que vamos a revisarlo. Por eso es muy importante como control operacional documental que vimos al inicio, que establezcan un procedimiento de identificación de requisitos legales donde ustedes establezcan, muy importante, cada cuánto lo van a revisar, ¿vale? No dejarlo a decisión de las personas, sino establecer un documento, un procedimiento que lo establezca y usted le diga la periodicidad, cuáles son las fuentes confiables donde voy a hacer la consulta de esos requisitos, qué criterios
de evaluación, por ejemplo, ustedes van a tener internamente para decidir si un requisito aplica o no, ¿vale? ¿Por qué no me aplica? ¿Vale? ¿Dónde van a dejar registro de esa evaluación? ¿Vale? Y cuáles son, en qué casos, por ejemplo, se debe hacer una actualización a pesar de que no se haya cumplido la periodicidad, no sé, cuando exista un requisito nuevo, por ejemplo. No vamos a esperar hasta el año, por ejemplo, para volverlo a revisar. Bien, ¿qué es un requisito en ISO 14000? Esto es muy importante también. ¿Qué es lo que debo cumplir y qué no? ¿O qué es de obligatorio cumplimiento y qué no? ¿Vale? Entonces, leyes ambientales locales de obligatorio cumplimiento, por supuesto regionales y nacionales, por ejemplo, como licencias ambientales, leyes o normas sobre manejo de residuos, ¿vale? Y existen otros requisitos que no son de obligatorio cumplimiento, como compromisos voluntarios, como certificación. Entonces, algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay cosas o hay requisitos legales de obligatorio cumplimiento y hay otros requisitos que no son legales, como por ejemplo normativos. Una norma ISO 14001 no es de obligatorio cumplimiento. Si usted quiere la implementa y si no quiere, pues no la implementa. Pero la ley sí la tiene que cumplir. Entonces, la norma es un apoyo o es un mecanismo que le ayuda a usted a sistematizar los elementos de una manera lógica para lograr el cumplimiento de un requisito legal, pero la norma en sí no es obligatorio cumplimiento, la ley sí, ¿vale? Entonces es muy importante que ustedes dentro de esos requisitos tengan claro, cuando los identifiquen, qué se obliga a cumplir y qué no, ¿vale? No todos los requisitos, por ejemplo, certificaciones como vemos ahí, no son de obligatorio cumplimiento, son voluntarios, que yo decido implementar mi sistema de gestión bajo una norma ISO 9001, pero no es de obligatorio cumplimiento, ¿vale? Es muy importante tener clara la diferencia entre identificar un requisito legal y demostrar que se cumple. Ah, yo tengo aquí el registro, señor auditor, de que sí lo identifiqué y aquí pongo cumple. Bueno, demuéstreme que lo está cumpliendo. No tengo nada para demostrarlo, más que mi palabra contra el auditor o contra la ley. Entonces es muy importante que ustedes siempre que vayan a evaluar un requisito legal y le vayan a poner que cumple, estén seguros desde la planificación del sistema de gestión que hay alguna actividad definida dentro de la planificación de su sistema de gestión que les está ayudando a cumplir el requisito, ¿vale? Esto no puede ser subjetivo, debe ser muy objetivo. Ok, tengo este requisito legal de vertimientos, ¿me aplica? Sí. ¿Lo cumplo? Uy, no lo sé. Venga, miramos si tengo unas actividades dentro de mis programas de control operacional que me ayuden a cumplir este requisito. No, no las tengo. Ah, bueno, entonces creémonos la actividad y ahora sí puedo decir que al menos estoy en proceso de cumplimiento. Bien, esto tiene que ser muy consciente porque ya vimos los riesgos asociados al incumplimiento legal, ¿no? Entonces es muy importante que la conciencia esté presente en esta evaluación. ¿Cómo implementar un sistema de gestión de cumplimiento legal? Bueno, aquí está como mal el título, ¿no? Yo no implemento un sistema de gestión de cumplimiento legal. El cumplimiento legal hace parte de la implementación del sistema de gestión. Bien, primero, identificación de requisitos, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Identificar cuáles son los requisitos que me aplican. Pues para eso, dentro de su procedimiento, tienen que generar cuáles son las fuentes confiables, ¿vale? No va a ser redes sociales, por ejemplo. Tiene que ser una fuente confiable. Tienen que tener clara la vigencia de esa norma. Hay leyes o normas que son temporales, por ejemplo, toda la normatividad que fue asociada al COVID, ¿no? Eso fue temporal. Es muy importante que tengamos claro esas vigencias. Y hay leyes, por ejemplo, o normas, o decretos, o regulaciones que derogan otras, ¿vale? Entonces es muy importante tener siempre actualizada esa información y tener claro que la fuente de generación de esa identificación es confiable y que tengo garantizado que efectivamente me aplican y es el requisito vigente. Bien, hacer una evaluación de cumplimiento bajo una evidencia documentada, ya lo vimos, ¿no? Sí, lo cumplo. Bueno, muéstreme cuáles son las actividades que usted está haciendo, dónde está la documentación, dónde están los controles que usted ha definido. Esa evidencia documentada debe tener claramente definidos responsables y de periodicidad de ejecución. Los controles operacionales dentro de las actividades que ustedes definen deben tener los recursos definidos, responsables y periodicidad de aplicación bajo ese cumplimiento, ¿vale? Control de cambios normativos. ¿Y qué pasa si la norma cambia? ¿Vale? Hay que adaptarse. Entonces aquí viene otro elemento que tal vez se me olvidó mencionar en la diapositiva anterior sobre los numerales que intervienen adicionales en este proceso y eso es lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Recuerden que la gestión del cambio es
es poder ustedes analizar antes de implementar el cambio, si ese cambio al implementarlo puede generar nuevos impactos ambientales o nuevos aspectos de impactos ambientales que no están controlados o que ya ha sido identificado, pero los controles con este cambio no son suficientes, ¿vale? Esa gestión del cambio se debe activar también cuando exista un cambio normativo. Sería muy interesante que ustedes lo aplicaran. Venga, la norma cambió. Venga, implementamos nuestra gestión del cambio, sentémonos y analicemos si ese cambio normativo cambia mis controles operacionales actuales. Sí, cambian. Entonces demuestren su gestión a través de la gestión del cambio también, ¿vale? Aquí también se involucra ese elemento. Seguimiento y verificación. Hay que hacer, por supuesto, como ustedes identifican un requisito, supuestamente lo cumplen, ¿cierto? Y para probar que lo cumplimos, dejamos un control establecido, documental o en la operación, en las personas, ¿cierto? A esos controles que ustedes establecieron hay que hacerles auditorías e inspecciones periódicas, porque no es suficiente hacer algo si no comprobamos si ese algo está funcionando para lograr el objetivo. Hay que hacer seguimiento y medición. ¿Se acuerda que lo vimos en el ciclo PHVA? Entonces, aquí también hay que hacer mecanismos de control de verificación. Esos también son controles operacionales. Vamos a ver ahorita en Kantan cómo, por ejemplo, los checklists me ayudan a eso, ¿vale? Cómo yo puedo establecer checklists, listas de verificación, que me ayuden a verificar si mis controles están correctamente establecidos o no. Bien, bien. Voy a hacer aquí una pausita mientras que leo aquí unas preguntas si de pronto alguien tiene preguntas. Recuerden que ustedes tienen su canal de preguntas abierto o algún aporte de lo que hemos estado conversando, ustedes tienen, lo pueden dejar ahí en el chat de preguntas. Yo estaría aquí leyéndolo, ya Luis me confirmó hace 40 minutos más o menos que ya me escucha. Gracias a Dios ya me escucha Luis. A ver, no tenemos más consultas por ahora. Recuerden dejar los comentarios en el chat para irlos leyendo a medida que vayamos avanzando. Bien, continuamos. Un ejemplo práctico de esta implementación de este proceso. Bien, la organización genera residuos peligrosos, ¿vale? Está identificado que nosotros desde la matriz de aspectos impactos generamos unos residuos peligrosos y derivado de esa generación de residuos peligrosos, pues me afecta o me impacta o me aplica una ley, que es la ley 430 en Colombia, ¿vale? El decreto 1073 y la resolución que exige el plan de gestión integral de residuos. Resulta que identificarlo no es suficiente, el punto uno. Ah, listo, lo identifiqué, hice algo. No, no es suficiente. Hay que demostrarlo con documentalmente los controles operacionales definidos bajo un plan que alguien apruebe. Esas actividades también deben ser aprobadas, ¿vale? Manifiestos y responsables establecidos. Entonces, fíjense que toda la identificación, los 4 puntos que vemos aquí, siempre se deben cumplir para lograr ese objetivo que es el cumplimiento legal. No es suficiente hacer el punto uno y el 2, ¿vale? Hay que tener en cuenta el 3 y el 4. No es suficiente hacer el uno y el 4. Hay que hacer el uno, el 2, todos los elementos para garantizar el cumplimiento. Bien, conclusiones de este ejercicio, ¿vale? Que espero que haya sido de ayuda para ustedes, para de pronto destrabar algunos elementos que ustedes tengan en sus sistemas de gestión. Cumplir con los requisitos legales no es una tarea aislada. Es una responsabilidad permanente que requiere estructura, seguimiento y evidencia, ¿vale? Y vamos a ver entonces en este momento cómo con Kantan ese proceso se convierte en algo sistemático, secuencial, automatizado y mucho más seguro y sobre todo fácil de realizar seguimiento. Bien, perfecto. Entonces hasta este punto, de este momento, finalizo la primera parte, ¿no? No se me vayan a ir todavía. La primera parte, que es el contexto, la introducción al tema de hoy. Les agradezco a todos por asistir. Recuerden eh, seguirnos en nuestras páginas de Facebook y LinkedIn, Cantan Software y Cantan Software en LinkedIn también. Y recuerden consultar nuestra página Cantan Software para todas las novedades que tienen que ver con nuestro software. Bien, entonces en este momento voy a eh, iniciar con la parte práctica, ¿vale? La parte práctica. Como he cambiado de pantalla, ¿vale? Les agradezco si pueden confirmarme con una manito arriba si están viendo la plataforma, ¿vale? Gracias Mariel, gracias Juan.
Gracias Edgar, Juan Carlos, Ángel, gracias Elena, Mateos, perfecto. Candy, muchísimas gracias. Bien, perfecto. Ya confirmamos que Luis, gracias, veo que me escucha bien, Luis, perfecto. Listo. Aquí antes de comenzar, me pregunta Juan Carlos Rivera, ¿el video estará en la plataforma YouTube? No me pude conectar a la hora programada, no se preocupe, Juan Carlos, sí, el video va a estar en la página de YouTube. También va a estar en nuestra página de Cantan Software para si lo quieren consultar posterior a este espacio, lo pueden hacer con toda tranquilidad. Bien, perfecto. Entonces, Cantan Software es un software que les permitirá a ustedes pues poder automatizar, poder optimizar la gestión de las actividades de los diferentes sistemas de gestión y es un software tipo SaaS. ¿Qué significa tipo SaaS? Que de cualquier navegador con acceso a Internet, bajo una dirección de acceso y usuarios y contraseñas que ustedes van a tener disponibles cuando adquieran la plataforma, pues ustedes van a poder tener acceso al el software. Bien, una vez ingresemos al software, los usuarios que tengan acceso van a poder visualizar una pantalla de inicio donde digamos que nuestro objetivo principal, además, bueno, uno de los objetivos principales, no el objetivo principal, además de ayudarles a optimizar a ustedes los recursos de su sistema de gestión, pues es que sea fácil, sea de uso sencillo para todos. Entonces, por eso en nuestra pantalla de inicio, las personas pueden navegar por las diferentes aplicaciones. Somos una plataforma modular, es decir, que tenemos un módulo o una aplicación específica para dar cumplimiento a cada requisito. Y aquí a través de un río se simula de manera natural el nacimiento y estas son actividades del planificar, el nacimiento del sistema de gestión y vamos pasando por todas estas actividades, todo el recorrido natural del río hasta el desenlace que sería el actuar, como por ejemplo revisión por la dirección. Bien, es una forma de navegar dentro de la aplicación o también dentro del software, perdón, o también podemos navegar, también hemos agrupado las diferentes aplicaciones por numerales de la norma, ¿vale? Cada uno de los pilares de la norma tenemos aquí agrupados las diferentes aplicaciones y dependiendo de lo que yo quiera acceder o a la aplicación que yo quiera acceder, pues busco y accedo o también buscando la aplicación desde este navegador, buscando la aplicación directamente, la aplicación que yo quiero buscar, él va a buscar la palabra clave. Bien, perfecto. En ese sentido vamos a empezar, entonces, viendo el contexto que vimos inicialmente en la charla, lo que voy a hacer es tratar de pasar por todas las aplicaciones que están involucradas con el cumplimiento de los requisitos legales. Ojo, ¿qué significa la palabra sistema de gestión? Conjunto de elementos mutuamente interrelacionados y que interactúan entre sí en busca de un objetivo. ¿Cuál? En este caso, ambiental, puede minimizar los impactos ambientales generados por el desarrollo de mi organización, de las actividades de mi organización. En esa coherencia de los elementos mutuamente interrelacionados, las aplicaciones en Kantan también están interrelacionadas. No son elementos independientes, entre ellas se comunican y tenemos aplicaciones que se comunican entre ellas. Entonces, por eso, no solamente vamos a ver una aplicación para el cumplimiento de los requisitos legales o para darle cumplimiento a eso, sino vamos a ver todas las aplicaciones que están involucradas en ese proceso, ¿vale? Ya lo vimos en la charla. Políticas, controles documentales, donde establezco los objetivos, los indicadores, listas de verificación, controles humanos, todas las aplicaciones que intervienen en el logro de ese objetivo derivado de una política. Bien, entonces quisiera comenzar en ese sentido con una aplicación que me va a determinar a mí. Voy a empezar por el hacer, no voy a empezar por el planificar. Voy a empezar por una aplicación que me sirve a mí para realizar el control documental, es decir, poder controlar los documentos asociados o necesarios para el cumplimiento de mi sistema de gestión. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento establecido para la identificación y evaluación de requisitos legales? Ya lo vimos en la charla, ¿no? Establezcan un procedimiento donde ustedes digan cada cuánto hay que revisar los requisitos legales, quién es el responsable de hacerlo, cuáles son las fuentes, en qué momento o cuáles son los criterios de evaluación para definir si un requisito cumple o no les aplica, ¿vale? Y eso debe estar documentado. Y para poder controlarlo, pues tenemos una aplicación porque es un control operacional, recuerden, un control operacional documental. Tenemos esta aplicación de gestor documental. ¿Cómo funciona? Ustedes van a poder en esta parte izquierda que vemos acá,
determinar una estructura o un árbol documental, que básicamente son carpetas que tendrán la estructura de cómo las personas van a consultar o se van a definir los documentos. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de gestión, cada uno de los procesos de la organización y dentro de cada uno de los procesos de organización las tipologías de documentos que genera cada proceso. Entonces tendremos manuales, políticas, procedimientos, formatos instructivos. Bien, esto es personalizable, es decir, ustedes definen internamente cómo es su estructura documental. Nosotros tenemos aquí sugerido sistema, proceso, tipo, pero puede ser tipo área, área tipo, como ustedes lo tengan definido y que sea la forma más sencilla para que los usuarios accedan a la información. A través de permisos y de accesos y responsabilidades en la plataforma, cada uno de los documentos dentro de la plataforma va a ser controlado bajo un código y una versión, ¿vale? ¿Qué tipo? Y por supuesto, va a tener un circuito de aprobación por etapas en donde los diferentes responsables van a intervenir para poder aprobar que un documento salga vigente en la organización. Va a haber una persona encargada de elaborar el documento, otra persona en la plataforma que sea la responsable de revisarlo, aprobarlo, ponerlo vigente, hacer los ajustes, ¿vale? Todo el proceso va a estar disponible en la plataforma. Los accesos ustedes lo determinan. Habrán personas que no puedan ver, por ejemplo, los documentos en elaboración o los obsoletos, por ejemplo, sino únicamente los vigentes, que puedan descargarlos o no, que puedan solo verlos o que no vean los documentos, dependiendo de la eh, privacidad o de la confidencialidad de los documentos. Bien, perfecto. Cuando se creen los documentos pueden ser de cualquier tipo. Me refiero a cualquier extensión. Pueden ser Word, Excel, PowerPoint, PDFs. La plataforma transforma los documentos editables en PDF si ustedes así lo quieren. Y también videos, por ejemplo, si ustedes, porque también es válido, ¿no? Que sus documentos no sean documentos editables escritos, sino que mi procedimiento es un video. Ahí está el video, veas el video y ese es mi procedimiento. Eso es válido también. Entonces, en ese sentido, la plataforma tiene la posibilidad también de controlar esos documentos a partir de esos enlaces de video. Bien, cuando un documento se crea, ¿vale? Y está vigente dentro de la plataforma, pues tenemos la información de ese documento, cuál es el nombre del documento, cuándo se creó, cuándo salió vigente, el estado del documento, un código que va a ser único dentro de la plataforma y toda la información de las etapas por donde pasaron el circuito de aprobación. ¿De qué se compone ese circuito? Una persona elabora, aquí está la persona que elaboró el documento, el estado de esa etapa ya está completada, la fecha en que se inició esa etapa y la fecha en que se finalizó. Por cada una de las etapas, las personas van a hacer o van a tener disponible la posibilidad de modificar el documento e ir agregándolo en cada una de las etapas para ir avanzando en ese proceso. Entonces, por ejemplo, si yo soy el encargado de revisión, que es una etapa siguiente, yo puedo tomar el documento inicialmente elaborado en esta etapa, modificarlo y guardarlo en esta etapa para seguirlo haciendo, ¿vale? Entonces pasará por una etapa de revisión, una etapa de aprobación, una etapa de publicación cuando se ha aprobado el documento. Aquí vamos a poder consultar toda la información de cada etapa, esta persona los comentarios que hizo, la persona que revisó el documento, si está conforme o no, ¿vale? Cada una de estas etapas a medida que vayan avanzando en el proceso va a tener la posibilidad de tener avisos personalizados. O sea, yo le aviso a este señor cuando Natalia haga este proceso de revisión y lo apruebe y le toque a este señor entrar a aprobarlo, la plataforma le va a emitir notificaciones diciéndole, oiga, estimado Cándido, en este caso, entre a la plataforma porque ya hay un documento que ha sido revisado por Natalia y Natalia ya lo aprobó, le toca a usted revisarlo y aprobarlo, ¿vale? Esas notificaciones van a llegar por correo electrónico y el usuario puede acceder desde el correo electrónico, pero si se le olvida el correo electrónico, se puede generar recordatorios. Pasados 5 días, pasado 3 días, 20 días, oiga, usted tiene una actividad pendiente dentro de la plataforma y no la ha hecho, ¿vale? Y si se le perdió el correo, tenemos una aplicación, porque desde el correo podemos acceder, ¿vale? Tenemos una aplicación donde vamos a poder filtrar y visualizar todas las actividades que tenemos pendientes por hacer dentro de la plataforma. Entre ellas, por ejemplo, si yo soy Cándido, pues la fase de aprobación de este documento, ¿cierto? Y desde aquí vamos a poder gestionarla. Vamos a tener un cuadro de mando también con todas las actividades que yo tengo pendiente dentro de la plataforma. Y desde aquí yo voy a poder también acceder a esas
tareas que me han puesto dentro de la plataforma, no solamente del gestor documental, sino de cualquier aplicativo. Y desde aquí yo voy a poder gestionar las tareas, poder hacer la gestión de las tareas que me corresponden a mí dentro de la organización. Bien, finalmente los documentos a través de permisos, por ejemplo, como les decía, pueden ser únicamente visibles dentro de la plataforma, es decir, que no se puedan descargar, sino que se genere la vista desde la plataforma, es decir, yo pueda consultarlo aquí sin necesidad de tener una descarga del documento. ¿Vale? Importante para trazabilidad de la información. Aquellas personas que puedan descargar los documentos, aquí está el documento de ejemplo, ¿vale? Aquellas personas que puedan descargar el documento, si ustedes lo desean, pueden generarse un listado de copias controladas, es decir, poder controlar que cada vez que se descargue, se genere una copia controlada del documento, ¿vale? También podemos volver el documento público, por ejemplo, ¿vale? Poderlo volver público, es decir, que yo genere una URL, ¿cierto? Poder generar una URL y compartir esa URL y las personas con acceso a esa URL pueden tener una copia del documento sin tener acceso. ¿Eso para qué sirve? Sin tener usuario y contraseña, perdón. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, las políticas, ¿cierto? Las políticas son públicas, por ejemplo, ¿cierto? Las políticas son públicas y en ese sentido, entonces, yo puedo generar una política pública, pegarla a mi intranet, por ejemplo, pegarla a mi intranet, ¿vale? Esta información, ¿cierto? Y con esa URL pública, yo puedo compartir mis documentos sin necesidad de que las personas tengan usuario y contraseña, ¿vale? Entonces, digamos que esta es la primera aplicación que me permite a mí cumplir con ese requisito eh, legal, ¿no? Establezcan un procedimiento, controlenlo dentro de la plataforma, dentro del sistema de gestión, y esta aplicación les permite hacerlo. Bien, ahora sí nos vamos teniendo ese procedimiento establecido, vamos a hacer el proceso, vamos a suponer que ya tenemos el procedimiento de requisitos legales establecidos y vamos a hacer ejecución de ese procedimiento. Es decir, vamos a hacer el proceso específico de hacer la identificación del requisito legal, la evaluación del requisito legal y la verificación de la vigencia, si está vigente o no, ¿vale? Si me aplica o no. Bien, para eso tenemos una aplicación que se llama requisitos legales y en esta aplicación vamos a tener todos los requisitos legales que hemos identificado a lo largo del tiempo y que hemos hecho una evaluación. Cada uno de estos requisitos, de estas filas que ustedes ven aquí, es un requisito a manera de ejemplo, por supuesto, de requisitos identificados, ¿verdad? Requisitos identificados. Bien, entonces, ¿cómo hago el proceso? Vamos a hacer la identificación de un requisito legal. Yo voy a hacer aquí el registro inicial de un requisito. Me voy a apoyar en la presentación que vimos para tomar de ejemplo este requisito, por ejemplo, la ley 30 o el decreto 1076, ¿vale? Vamos a ponerlo de ejemplo. Y aquí yo selecciono entonces los datos de identificación del requisito. ¿Cuándo lo estoy identificando? A partir de un campo fecha, ¿vale? La descripción del requisito, voy a buscarlo aquí en la web para, para hacerlo más fácil. Aquí está el decreto 1076. Aquí vamos a ir poniendo la descripción del requisito, ¿cierto? ¿Cuál es el requisito que me aplica? Yo puedo inclusive, tengo varias alternativas. Tengo la posibilidad, vamos a descargar aquí el PDF un momento, ya que lo tengo aquí establecido. Perdón un segundo. Esto ya es por fuera de la web, pero quiero hacer el ejercicio para que ustedes vean toda la funcionalidad disponible. Yo inclusive pudiera copiar todo el requisito si quiero. Esto es ya como ustedes quieran. Yo puedo copiarlo y pegarlo ahí, si quiero, ¿vale? Si quiero tener todo el requisito ahí visualizable, ¿vale? O simplemente tener el título en este caso el decreto, ¿cierto? Decreto 1076 de 2015, sector ambiente y desarrollo, ¿vale? Yo puedo copiarlo ahí. Ese es el requisito. Y por ejemplo, decirle aquí, dar clic acá para consultar el requisito, ¿vale? Yo puedo tener ahí eso. Yo voy a copiar esta URL, ¿vale? Que es donde tengo el requisito. Aquí está, el requisito legal, ¿vale? Voy a subrayar ese texto y le voy a introducir un vínculo, ¿vale? Ese vínculo. ¿Para qué va a servir esto? Para que si yo quiero consultar el requisito y no guardarlo en la plataforma, sino adjuntar la URL para consultarlo posteriormente, yo lo puedo consultar a través de un enlace donde está el requisito,
¿vale? Aquí vamos a colocar los requisitos aplicables, numeral 1, por ejemplo, o artículo, no, numeral no, artículo 1 al 23, por ejemplo, una descripción de los requisitos. ¿Qué tipo de requisito es? ¿Es una circular, decreto, especificación, estándar, ley, norma, otro? En el caso de otro, pues ¿cuál? Vamos a suponer que esto es ¿qué dijimos acá? Un decreto, ¿no? Entonces esto es un decreto. El ente regulador, ¿quién lo está regulando? Esto es, en este caso, el, la función pública, ¿no? Vamos a poner aquí función pública. ¿O quién emitió este decreto? A ver, si lo tenemos acá. Bueno, no lo leo rápidamente, pero es quién lo emitió, ¿vale? ¿Quién lo emitió? Entonces aquí la función pública, por ejemplo. Recuerden que estamos haciendo el proceso de identificación, ¿no? Entrada del año en vigencia, ¿vale? Aquí entonces, mayo 26 del 2015. Entonces vamos a poner acá, 25 de mayo del 2015. Objetivo del requisito, ¿qué es lo que se busca con este requisito? ¿Vale? Incorpora las modificaciones, bueno, lo que sea que diga el requisito. Todo esto me sirve de trazabilidad e identificación, ¿no? Y si recuerden que nosotros establecimos acá el enlace, pero quisiéramos también tener el fichero o el adjunto de la norma, también lo vamos a poder tener, ¿vale? Aquí podríamos adjuntar la norma, por ejemplo, la norma, ¿vale? Perfecto. Ahí completamos la información y hemos cumplido la primera parte de la identificación del requisito. Fíjense que si yo me devuelvo a la pantalla principal, este requisito quedó nombrado dentro de la plataforma con un código. Si yo le doy clic atrás, ya hace parte de mis requisitos legales. Mírenlo acá. Ah, este no es. Vamos a filtrar por aquellos que creé hoy, por ejemplo. Hoy lo creé, ¿vale? Ahí lo filtro. Y ahí me debe aparecer el requisito identificado hoy, ¿cierto? Que es el que acabamos de hacer. Mírenlo acá. Entonces aquí tenemos el código que me lo identifica dentro de la plataforma, la descripción que colocamos, el tipo que es, cuáles artículos se aplican, cuál es el objetivo, la fecha de entrada de vigencia y fíjense que todavía no hemos verificado el cumplimiento ni la entrada en vigencia. Si yo le doy clic acá en el enlace directamente, como es el enlace que me dirige al requisito, pues me va a mostrar el requisito legal, ¿vale? Aquí se demora un poquito porque este enlace está muy pesado, ¿vale? Son 464 hojas, entonces se va a demorar un poquito en hacerme la consulta, pero ahí me dirigirá directamente al enlace de el requisito, ¿vale? Para que lo tengamos de consulta. Lo voy a parar ahí para temas de tiempo. Bien, perfecto. Luego de hacer la identificación, vamos a completar esta etapa y vamos a hacer la evaluación del requisito, ¿vale? La evaluación del requisito legal. Aquí le podemos asignar la responsabilidad de hacer la evaluación a otra persona. Yo lo estoy haciendo con este usuario mío, Juan Pablo Gómez, pero se lo puedo asignar a otra persona dentro de la organización porque la responsabilidad de hacer la evaluación puede ser de otra. Puede ser que mi responsabilidad sea identificar, pero otra persona sea la responsable de evaluar, ¿vale? Y aquí la fecha en que le vamos a colocar esa tarea. Bien, aquí podemos notificar por correo electrónico a la persona para que esté enterado de que ese requisito aplica, ¿vale? Y ahí hemos pasado por la etapa de evaluación. Recuerde que a Natalia en este ejemplo pues le llegará la notificación, se le recordará bajo esa fecha de creación de la tarea, tantas veces necesita recordarle que tiene que hacer una evaluación dentro de la plataforma. Esta persona con esta responsabilidad lo que va a hacer es precisamente evaluar. Oiga, ¿cumplimos o no? Recuerden que esto es objetivo. Si yo coloco cumple, pregúntense, ¿tengo actividades de control operacional que me permitan cumplirlo? No, pues no cumplo, ¿vale? Esto no es poner por poner, ¿bien? O me encuentro en periodo de implementación o me encuentro cumpliendo, no cumpliendo, ¿vale? En caso de que cumpla, ¿qué observaciones tengo? Tengo el programa de control operacional de manejo de residuos peligrosos, ¿cierto? El, el requisito identificado está vigente o está derogado. Ojo, ¿por qué existe esto? Porque recuerden que yo les decía en la charla que es importante que ustedes hayan hecho la identificación del requisito y si se dieron cuenta que estaba derogado, dejen la trazabilidad de que lo identificaron en algún momento, ¿vale? Si aquí está vigente, pues es porque me aplica, ¿vale? ¿Es necesario establecer un plan de acción dependiendo de esto? Pues en este caso no, porque porque cumplo, pero supongamos que estoy en periodo de implementación y necesito establecer planes de acción para
para programarme ejecución de ese proceso. Entonces vamos a generar los planes de acción. En este ejemplo, ¿no? Vamos a generar que Juliet, por ejemplo, sea la responsable de definir los planes de acción para darle cumplimiento a ese proceso. La notificamos por correo electrónico de ese requisito, perdón. Y aquí Juliet lo que puede hacer es establecer planes de acción. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir. Estamos en periodo de hacerlo, ¿vale? Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, establecer, suponiendo que no lo tengo, ¿no? Establecer el cronograma de actividades de manejo de residuos peligrosos. No lo tengo, entonces me voy a programar para hacerlo, ¿vale? ¿De cuándo a cuándo me voy a programar esa actividad? Desde hoy y vamos a dar un plazo de mes y medio más o menos, ¿vale? Mes y medio para hacerlo. ¿Quién va a ser el responsable de hacer esa actividad? Vamos a establecer esta persona, ¿vale? Cuando yo defina el plan de acción, aquí automáticamente lo que va a hacer la plataforma es enviar una notificación por correo electrónico al responsable que tiene que hacer una actividad, igual que las tareas, ¿no? Cuando esa persona ejecute esa actividad, va a ingresar a la actividad que le han asignado, va a realizar el comentario de seguimiento, va a indicar aquí, ok, cronograma definido, porque la actividad, ¿cierto? Cronograma. Recuerden que hay recordatorios en todo momento, ¿no? La evidencia de que sí lo hicimos, ¿vale? Hicimos ese proceso, ¿cierto? Y el estado cerrado indicándole a la plataforma, pues que ya la hice, esa tarea. ¿Listo? O sea que ese requisito inicialmente identificado y que nos encontrábamos en proceso de cumplimiento ya quedó ejecutado. Y fíjense que aquí tenemos toda la trazabilidad de la actividad, el comentario, aquí podríamos confirmar, ver el documento adjunto, ¿cierto? De la evidencia, quién hizo el comentario, la fecha y el estado de la tarea. Como ya hicimos la tarea de programada para lograr el cumplimiento, cuando esta persona cierre la actividad, le puede llegar un correo electrónico a la persona que definió ese plan de acción, en este caso Juliet. Oiga, Juliet, la tarea que usted programó ya la ejecutaron. Entre y revise. Ah, bueno, entonces como ya la ejecutaron, lo que va a hacer Juliet es completar este registro, esta fase, perdón, y volver a hacer la evaluación. Oiga, Natalia, le toca otra vez a usted analizar si con esta información inicialmente planteada, ahora sí estamos cumpliendo. Y en ese sentido, entonces, hacemos la evaluación de cumplimiento. Natalia va a decir cumple y se encuentra vigente. Y hasta ahí no necesitaríamos un plan de acción. Vamos a hacer aceptar la información y hasta aquí quedaría esta evaluación de cumplimiento, ¿cierto? Ahora, en coherencia con la charla que vimos al inicio, ¿cada cuánto hay que revisar esto? Pues lo establecen en su procedimiento, ¿cierto? Y bajo esa premisa, ustedes le van a generar recordatorios a Natalia N días después de la última evaluación. Natalia, a los 365 días le va a llegar una alerta diciéndole que este requisito hace un año usted lo revisó, garantizamos que cumple y le toca volverlo a revisar. Y cuando eso suceda, Natalia lo que va a hacer es entrar al requisito y volver a evaluarlo. Oiga, ¿estoy cumpliendo? Sí, sigo cumpliendo, ¿vale? Sigo cumpliendo, lo cumplo cuando me llegue esa fecha. No necesito planes de acción, la completo y lo que hago es programarme la siguiente revisión. Oiga, me toca revisarla el otro año, ¿no? El otro año, el 25, no, el otro año, no el otro mes, el otro año, ¿cierto? El 11 de julio del 2026. Y me lo programo para hacerlo, ¿vale? Para en esa fecha que me vuelva a generar el recordatorio y esto sea cíclico, es decir, el requisito se mantenga vivo durante el tiempo y podamos hacer las evaluaciones de cumplimiento siempre. Mira, aquí a Natalia le toca hacerlo el 11 de junio y aquí lo va a poder hacer en esa fecha. Mientras tanto, tengo la trazabilidad de que cumplí y bajo esas evaluaciones vamos a tener la trazabilidad en todo momento de que el requisito fue identificado, evaluado y se ha hecho la verificación del cumplimiento. Bien, perfecto. Vamos a ir respondiendo las preguntas si les parecen, ¿vale? Como para hacerlo más dinámico. Aquí tengo una pregunta de Ángel Vargas, Ángel Godínez Vargas. Nos dicen, ¿se puede tener procedimientos generales y una separación de procedimientos por proceso? Supongo que te refieres a la aplicación de gestor documental. Sí, recuerden que ustedes pueden tener documentos separados, como vimos al inicio, por tipología, ¿no? Tipología de documentos, agrupados como ustedes quieran, tipología área, área tipología, proceso área,
proceso, área, tipología, como ustedes lo quieran organizar. Cuando ustedes adquieran la plataforma van a tener la posibilidad de tener acompañamientos y material de estudio que encontrarán aquí en el centro de entrenamiento. Voy a darle clic aquí un momento para que lo vean. Aquí ustedes van a tener todo el material de estudio por cada aplicación para que les explique y acompañamiento conmigo si lo desean para armar la plataforma como ustedes la necesiten. Bien, otra pregunta por aquí de Ángel. ¿Se pueden tener varios procesos y evaluación de requisitos normativos separados por seguridad y salud, medio ambiente y otros por proceso, evidencia de cumplimiento, así como tener requisitos generales que, por ejemplo, procesos de seguridad refleje todos los procesos? Sí. Digamos que la visualización que estamos viendo de la aplicación de requisitos legales, que es la que me permite hacer esa información, hacer esa evaluación que acabamos de hacer. Si ustedes tuvieran diferentes sistemas de gestión, los campos que están aquí, los campos que yo les mostré a manera de ejemplo son personalizables. Entonces, por ejemplo, podríamos incluir un campo que diga descripción, toda la información y adicional sistema de gestión aplicable, ambiental, de seguridad y salud, y esa información pasarla o mostrarla en la vista principal. Aquí en la vista principal la podemos traer a la vista. Sistema de gestión aplicable, por ejemplo. ¿Vale? Ustedes también van a tener una aplicación, Ángel, que me sirve para mostrarla, que se llama mapa de procesos, ¿vale? Una aplicación de mapa de procesos donde ustedes van a poder diseñar sus procesos, su mapa y sus procesos de la organización. Si ustedes quisieran incluir como dato de la identificación del requisito, por ejemplo, a qué proceso impacta o qué proceso es el responsable de ese requisito, también podemos traer la información de los procesos como parte de la información de identificación del requisito legal. ¿Vale? Entonces, digamos que esto es un estándar con el que viene la plataforma, pero en las sesiones de formación ustedes podrán hacer ciertas cosas como las que me pregunta Ángel para poderlo adaptar más específicamente a la necesidad que ustedes tienen. ¿Vale? Perfecto. Por ahora tengo esas dos preguntas. Muchísimas gracias, Ángel, por la participación. Los invito a los demás a dejar sus preguntas, por favor, para ir haciéndolas a medida que vayamos haciendo el ejercicio. Tener un reporte de cumplimiento por proceso. Sí, Ángel, aquí tenemos en el mapa de proceso. Gracias, Ángel. Te alcancé a leer la pregunta, yo iba a seguir. Entonces, cuando asociemos los procesos, voy a asociar, por ejemplo, compras. Aquí, a medida que los procesos sean utilizados en las aplicaciones, aquí van a aparecer las aplicaciones donde están utilizadas. Entonces, por ejemplo, si tú has definido aquí el proceso de compras, en este ejemplo, aquí va a aparecer, perdón, los requisitos legales de compras, por ejemplo. Entonces, yo voy a utilizar este de no conformidades, es la misma lógica. Aquí estoy viendo las no conformidades de compras, pero vería entonces los requisitos legales de compras. Bien, por proceso. Muchísimas gracias, Ángel. Los sigo invitando a todos, por supuesto, que sigan dejando las preguntas correspondientes. Vamos a seguir por ahora, Ángel. Si me escribes otra pregunta, te la dejo ahorita para la siguiente sección, ¿vale? Y a los demás, por supuesto. Vamos a continuar con otra aplicación que me permite ir en coherencia con la charla inicial de los requisitos legales. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo incumplo un requisito legal? ¿Qué pasa si no lo cumplo? Lo identifico y no lo cumplí, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa información? Permítame, yo voy a verificar algo aquí antes de mostrarles ese contexto de qué pasa. Un segundo, ténganme paciencia un minutico. Voy a mirar algo acá. Bien, ¿qué pasa si el requisito legal no cumple? Bueno, pues eso es una desviación del sistema de gestión, ¿verdad? Eso es una desviación del sistema de gestión. Y para ello tenemos una aplicación que se llama Mejora Continua. Dentro de esa aplicación de mejora continua tenemos dos aplicaciones, bueno, tres, que ya les explico esta. Voy a enfocarme en estas dos primero. Una aplicación que les permite hacer reporte y gestión de las no conformidades o desviaciones y otra aplicación que les permite identificar y gestionar las oportunidades de mejora que ustedes tengan dentro del sistema de gestión. En este caso, vamos a usar la aplicación de no conformidades porque derivado de una identificación de una evaluación de un requisito legal, encontramos que un requisito legal no cumple. Pues si no cumplo, responsablemente tenemos que hacer el reporte de la desviación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona el aplicativo? Lo voy a hacer un poco más rápido. Voy a trabajar con un registro ya hecho, ¿vale? Pero es la misma lógica del requisito legal. Yo aquí hago el reporte y empiezo por una primera etapa. ¿Bien? La primera etapa del reporte de la no conformidad es aquí está el ejemplo claro, Ángel, ¿vale? El ejemplo claro que serviría para
el tema que me preguntaste de los requisitos por proceso. Fíjate que yo aquí traigo los procesos en el reporte de la no conformidad. ¿De qué proceso es la no conformidad? Lo mismo sería el requisito. ¿De qué proceso es el requisito? Y aquí traigo el listado de los procesos como campo. Entonces aquí el proceso que me está generando, en este ejemplo, ¿no? Que me está generando la desviación es el proceso de logística, porque es logística el que no está cumpliendo el requisito legal. ¿Cuál es la origen o fuente? Aquí, por ejemplo, sería una identificación de requisitos legales, ¿vale? Aquí, si no está, entonces otro y incumplimiento de requisitos legales, ¿cierto? La descripción del hallazgo, ¿qué es lo que está sucediendo? Obviamente este ejemplo ya está hecho aquí con otra fuente, pero pues es la misma lógica. La descripción de la desviación, los numerales afectados, cuáles son las normas afectadas. Aquí podemos adjuntar evidencias de qué es lo que estamos incumpliendo. Bajo ese reporte inicial de la identificación, vamos a pasar por una segunda etapa, que es el análisis de causas y definición de los planes de acción. Y aquí algo muy interesante para nuestros planes L y que sufrimos mucho como responsables de un sistema de gestión, es que como vimos inicialmente, todos somos responsables del sistema de gestión, ¿cierto? Todos tenemos una partecita de responsabilidad. Entonces, si mi proceso de logística, que yo soy el responsable, es el que está incumpliendo, pues yo como dueño del proceso tengo que generar el análisis para saber por qué lo estoy incumpliendo, porque soy yo como responsable del proceso que estoy incumpliendo, o es mi proceso el que lo está incumpliendo. Entonces, el ideal y el mundo de arcoíris de los sistemas de gestión es que los mismos líderes de proceso hagan su análisis de causas. Ese es el ideal. Pero ¿cuál es la realidad? A veces no les interesa, ¿cierto? A los líderes del proceso. No lo hacen. O si lo hacen, no lo entienden cómo hacerlo. O no saben cómo hacerlo. O se demoran mucho haciéndolo. O las causas que determinan no son realmente las que generaron ese incumplimiento. Entonces ahí, como responsables del sistema de gestión, sufrimos mucho. Bueno, yo he sufrido mucho, no sé ustedes, pero yo he sufrido mucho con los líderes del proceso tratando de buscar esas análisis de causas. Y finalmente, ¿qué me ha tocado hacer a mí? Hacerlo yo, ¿cierto? Porque necesito continuar con el proceso. Pensando en eso, en esta segunda etapa para nuestros planes L, vamos a tener un análisis asistido por inteligencia artificial. Yo voy a borrar aquí un momento, si me permite el tiempo, borrar este ejemplo que está acá, ¿cierto? Bueno, aquí no lo puedo borrar, pero lo voy a hacer sobre ese. Y es que sencillamente dando un clic aquí en este análisis con inteligencia artificial, la inteligencia artificial desarrollada por nosotros mismos lo que va a hacer es leer la información de la generación del hallazgo, toda la información. Si ustedes adjuntan archivos, imágenes, todo lo que la inteligencia artificial pueda tener de contexto para hacer el análisis, yo simplemente dando un clic acá, ahí se va a demorar alrededor de unos 10-15 segundos, ¿vale? Haciendo el análisis de causas de esta desviación, utilizando inteligencia artificial. Vamos a darle un tiempito, mientras que de pronto aquí tenemos algún comentario en el chat de preguntas, mientras que la inteligencia artificial lo hace. Esto es supremo, a mí me parece supremo, a mí me parece súper ganador que este proceso ya el líder del proceso lo haga simplemente dando un clic para que tenga el contexto de cuál fue la desviación. Aquí ya lo terminó. Fíjense que se demoró muy poco. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Insisto, va a leer la información de la desviación, va a identificar el problema principal, ¿vale? Obviamente este ejemplo que está acá es sobre esta desviación, no sobre el hallazgo de incumplimiento del requisito legal. A través de un diagrama de Chicago me va a decir cuáles son las causas del mano de obra, métodos, materiales, maquinaria, medio ambiente. Me va a complementar la información del análisis a través de una metodología de 5 porqués, ¿vale? Y inclusive me va a generar acciones propuestas para desarrollar ese proceso, ¿vale? Ese cumplimiento. Esto ustedes lo pueden tomar como base o como la última palabra, el análisis de contexto, pero ustedes pueden hacer un complemento. Si ustedes dicen, yo quiero tomar esto de base y hacer un complemento con los 5 porqués, yo voy a hacer aquí los 5 porqués. O lo quiero hacer por mi propio espina de pescado, yo voy a hacer aquí mi propia espina de pescado. O voy a hacer por lluvia de ideas o por otra metodología que yo tenga y la puedo adjuntar en la plataforma. Bien, para establecer finalmente la causa raíz. Una vez determinemos la causa raíz, pues vamos a generar los planes de acción, ¿cierto? Los planes de acción que me permitan mitigar esa desviación. Y aquí, al igual que vimos en el requisito legal, vamos a generar planes de acción para los diferentes responsables, para que con base a esas responsabilidades lleguen las notificaciones, cada responsable gestione su tarea y posteriormente alguien con la responsabilidad dentro de la plataforma, pues evalúe si esas acciones son eficaces o no.
Recuerden que cada etapa tiene un responsable de ejecución. Esa persona, si define que no son eficaces, como en este ejemplo, pues será necesario volver a analizar la causa y volver a generar nuevos planes de acción hasta que sea eficaz. Bien, digamos que tenemos otra aplicación para en caso de un incumplimiento legal, ¿qué hago? Pues reporta la no conformidad, haga su análisis de causas, defina las acciones que van a hacer, ejecútelas y vaya y vuelve y evalúe el cumplimiento del requisito. Y tenemos toda la trazabilidad en la plataforma. Bien, vamos a continuar con otra aplicación. Bueno, tenemos otra aplicación que se llama Objetivos, que donde ustedes van a poder identificar o gestionar los objetivos del sistema de gestión. No la voy a mostrar por la siguiente razón. A veces dentro del sistema, me río porque me parece gracioso, que a veces dentro del sistema de gestión establecemos como un objetivo del sistema cumplir el 100% de los requisitos legales aplicables. Pues me parece, con todo respeto, un objetivo, pues como, no sé cómo nombrarlo, como muy simple, por poner una palabra más adecuada, no otra superior. Pues hombre, es que así usted no lo tenga como objetivo, usted tiene que cumplir la ley. Entonces, ponerse un objetivo de cumplir el 80% de los requisitos legales, por ejemplo, pues no tiene sentido, porque usted no va a cumplir el 80% de la ley, usted tiene que cumplir el 100%, ¿vale? Pero digamos que muestro la aplicación de objetivos para que ustedes se hagan una idea de que en esta aplicación podemos definir los objetivos. ¿Qué sí podemos tener dentro del cumplimiento de los requisitos legales? Indicadores que me digan qué porcentaje de los requisitos legales que yo he identificado en mi aplicación, que vimos hace un momento, estoy cumpliendo. Entonces, en ese sentido, tenemos esa aplicación de indicadores y dentro de esos indicadores ustedes van a poder crear tantos indicadores ustedes quieran, pero en este ejemplo yo tengo un indicador que me mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales. Como el objetivo de nuestro software es que sea lo más sencillo y lo más práctico posible, el cumplimiento de este objetivo, perdón, de este indicador es automático. ¿Qué quiere decir eso? Que la información de cálculo del indicador, voy a filtrar aquí por 2004, perdón un segundo, que es donde tengo información, ¿vale? La información del cálculo, que es esto, cantidad de requisitos legales cumplidos contra la cantidad de requisitos legales que tengo, el cálculo de esas variables proviene de la aplicación de requisitos legales, es decir, de manera automática, con base a los requisitos que ustedes han identificado en la aplicación y aquellos que le hayan puesto cumple o no aplica, la plataforma de manera automáticamente calcula la información y les entrega un porcentaje, en este ejemplo, de cumplimiento de requisitos. Mire que en marzo identifiqué de los 100% de los requisitos que identifiqué en marzo, solo el 50% estoy cumpliendo. Aquí solo el 33%, aquí el 0. Y aquí les va a ir diciendo a partir de una significancia si cumplen o no, ¿vale? El incumplimiento de un indicador puede también generar no conformidades y ustedes desde acá van a poder reportar una no conformidad asociada al incumplimiento de un indicador, en este caso un indicador de cumplimiento del porcentaje de cumplimiento de requisitos legales. Entonces, fíjense que ustedes aquí la plataforma les da de manera automática el análisis, venga, ¿qué está pasando? No voy cumpliendo el indicador, aquí vamos a poder tener la gráfica de cumplimiento asociado a ese indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos legales. Bien, y ya para finalizar y para no extenderme un poco más, recuerden que dentro de los controles operacionales, ¿cierto? Ustedes definen actividades de control operacional, ¿cierto? Ustedes definen actividades de control operacional. ¿Qué, qué son esas actividades de control operacional? Recordemos la charla. Ustedes identifican los requisitos legales, ¿cierto? Y entre los requisitos legales ustedes identifican que hay una ley para manejo de residuos peligrosos porque ustedes lo generan. Entonces ustedes tienen que hacer actividades para tratar esos residuos peligrosos bajo el cumplimiento de esa ley. Por eso es entrada a los requisitos legales. ¿Dónde plasman ustedes esas actividades? En un plan de control operacional y para eso tenemos una aplicación que se llama Control Operacional. Y dentro de esta aplicación, ustedes crean sus programas de control operacional. Aquí hay unos de ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un plan de control de residuos. Mírenlo acá, ¿cierto? Y dentro de ese plan, ustedes definen sus actividades de control operacional. Bajo esa programación de esas actividades, porque recuerden, las actividades deben tener un responsable y fecha y periodicidad de ejecución, la plataforma les va a ir mostrando qué porcentaje de las tareas que ustedes se programaron han hecho. Aquí no he hecho nada, por ejemplo.
Y con base a la programación y la fecha que ustedes ingresen a la plataforma, ¿qué porcentaje de esas tareas a la fecha deberíamos haber ejecutado? Aquí, por ejemplo, dice el 44%. Es decir, que del 44.6% que debía haber ejecutado, no he hecho nada. Entonces estoy desfasado un 44%. Entonces aquí le va a ir mostrando el porcentaje de cumplimiento. Ya dentro del plan de control operacional, en este caso de residuos, pues ustedes dentro de las actividades o de las tareas que ustedes programan, pues aquí estará las tareas programadas, ¿cierto? Aquí están todas las tareas programadas. Voy a crearme una tarea a manera de ejemplo, ¿vale? Una tarea de checklist. Voy a hacer una inspección, ¿vale? Una inspección, una actividad de inspección de cumplimiento legal de generación de residuos. Algo muy global, ¿vale? A manera de ejercicio. Voy a programarme esa actividad dentro de mi programa de control operacional. Una pequeña eh, descripción, que si quiero, y la fecha de programación de esa actividad. Me la voy a programar del 1 de junio al 30 de junio. Y el responsable de hacerla, ¿vale? Recuerden que la plataforma siempre les va a mostrar o les va a enviar notificaciones a los responsables. Me programan una tarea, hagámosla. ¿Listo? Entonces ahí me la voy a programar. Entonces, de esa manera ustedes programan. Ah, aquí me faltó algo. Perdón. Aquí, perdón. Inspección de cumplimiento. Voy a editar la tarea porque me faltó algo. ¿Vale? Ustedes tienen la posibilidad de programarse una tarea de inspección y tener el formato de inspección digitalizado en la plataforma, es decir, ejecutar la lista de chequeo desde un dispositivo móvil si ustedes quisieran y hacer la verificación de esa inspección. Entonces yo voy a programarme esta inspección bajo una lista de chequeo que ya tengo preparada, ¿vale? Que es la, por ejemplo, esta, control de la cantidad de residuos generados. Esta es una lista de chequeo que ya tengo configurada. Aquí aparecen las listas de chequeo disponibles cuando ustedes la configuren. Entonces me voy a programar esta tarea. Bien, recuerden que cuando se programe la tarea va a llegar una notificación al responsable, ¿cierto? Entonces voy a hacer esa tarea, ¿vale? Voy a hacer esa tarea. Me llegó mi correo electrónico. Voy a dirigirme con mi celular a hacerla. En este momento voy a compartirles la pantalla de mi celular. Disculpen un momento si se demora un poquito, mientras que aquí se cuadra la información. Disculpen si insisto, me demora un poquito mientras que se comparte mi celular. 2 segunditos más. Ahí está. Ahí ya deben estar viendo la pantalla de mi celular. Recuerden que cada vez que cambio de pantalla me interesa confirmar con ustedes si la están viendo. Les agradezco una manito arriba si están viendo en este momento mi celular. Gracias Juan, Mateo, muchísimas gracias. Mariel, Mateo, muchísimas gracias por la confirmación. Damira, Ángel, Manuel, Edgar, Luis. Me tengo muy presente a Luis porque no me estaba escuchando, ya me está escuchando bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Recuerden, me programé mi tarea de inspección derivado de un control operacional y voy a hacer la ejecución desde mi dispositivo móvil. Entonces yo accedo a una aplicación que se llama Radar Checklist con mi usuario y contraseña. Por supuesto aquí ya ingresé, ya lo tenía la sesión activa. Esta aplicación que me permite hacer las inspecciones como parte del control operacional funciona sin acceso a Internet, ¿vale? La persona puede tener su celular en una zona de difícil acceso o su tablet, lo que sea el dispositivo móvil, y ejecutar la lista de verificación sin problemas, ¿vale? Sin tener ninguna restricción. Va a poder ejecutar su checklist, lo va a guardar la plataforma, lo va a dejar aquí en donde dice checklist pendientes de sincronizar. Cuando el dispositivo vuelva y se conecte con una red Wi-Fi o con datos móviles, se va a sincronizar la información y va a quedar almacenada en la plataforma. Entonces no hay problema si no hay eh, acceso a Internet. Bien, yo voy a ejecutar un checklist desde mi agenda de actividades, es decir, desde una programación que me han hecho desde mi programa de control operacional. También lo podría hacer directamente sin una programación. Voy a hacer una inspección no programada, puedo hacerlo desde acá, pero lo voy a hacer desde mi agenda de actividades. Recuerden que lo programamos desde el programa de control operacional y la tarea la pusimos del 1 de junio al 30 de junio. Yo tengo aquí unos filtros para buscar las tareas dependiendo de la fecha. ¿Cuáles me han asignado para hoy? ¿Cuáles tengo vencidas? Próximos 30 días, próximos 60 días, próximos 180 días. La tarea que me programé era el 1 de junio al 30 de junio. Entonces me debe aparecer aquí en los próximos 30 días. ¿Listo?
Bien, perfecto. Entonces aquí vamos a buscar la tarea, vamos a buscarla. ¿Listo? Aquí está. Inspección de cumplimiento. Aquí tengo otras, por supuesto, porque esto es un ejemplo, ¿no? Aquí tengo otras, pero aquí tengo la que me programé ahorita. Inspección de cumplimiento legal de generación de residuos. Esa es la que me acabo de programar, ¿vale? Y la tengo que hacer con la lista de chequeo, control de la cantidad de residuos generados. Entonces la voy a ejecutar, voy a hacer esa inspección. Yo simplemente la ejecuto, inicio el checklist, la aplicación me dice, ¿está seguro de hacerlo? Yo le digo que sí. La aplicación utiliza geolocalización a través del GPS de mi celular, en este caso, ¿vale? Lo que me está preguntando en este momento es que si yo deseo permitir la ubicación, ojo, precisa de donde estoy haciendo mi checklist. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar esa información, es decir, ustedes pueden definir los sitios donde ustedes deben hacer la inspección, establecer las coordenadas de geolocalización, latitud y longitud, y la plataforma, cada vez que se ejecute un checklist en ese sitio, les va a decir como parte de la información de la ejecución del checklist, a qué distancia se encontraba la persona realmente del sitio definido para hacer la inspección. ¿Eso qué les va a permitir? Algo muy valioso según mi criterio. Ustedes están en la sede principal allá en Bogotá y resulta que la inspección es por allá en el Amazonas, ¿cierto? Ustedes están lejos del sitio. Ustedes con esa información les va a permitir saber si la persona realmente estuvo en el sitio o si lo hizo desde su casa, por ejemplo, ¿vale? Tener claridad de dónde fue el sitio exacto. Aquí ya estoy iniciando la lista de chequeo. La lista de chequeo se llama control de cantidad de residuos generados en la sede principal, que es el sitio a definir, ¿vale? Cada checklist es personalizable. Ustedes definen las preguntas, la configuración, nosotros les ayudamos a configurar la información. Y supongamos, por ejemplo, que la lista de chequeo inicia en una parte del proceso y finaliza en otra parte del proceso. En ese sentido, si ustedes quisieran, pueden tomar una captura inicial. Voy a iniciar en esta parte del proceso, entonces tomo una foto. Ahí van a ver mi computador, ¿cierto? Ahí me quedó un... Bueno, en fin. Una captura inicial. Aquí inicio, ¿vale? Y ya de aquí para abajo, los campos son personalizables, ¿vale? Entonces yo puedo enviar los resultados, ¿cierto? Yo puedo enviar los resultados por correo electrónico a la persona o a las personas que yo quiero notificar que ya ejecuté mi lista de chequeo y que además como adjunto le llegue el resultado de la inspección, le llegue el formato PDF de la inspección. Yo aquí he puesto un correo texteado, es decir, pero puede ser automático al responsable del sitio, a la persona que inspecciona, ¿vale? Yo lo he puesto para que se puedan digitar, pero esto es personalizable. ¿Listo? Recuerden, de aquí para abajo es personalizable los campos que vamos a ver. ¿Dónde estoy? Estoy en la bodega. ¿Listo? Esto es personalizable, la lista de chequeo. Estoy en la bodega. Y aquí comenzamos. Aquí estos son los grupos de preguntas que voy a evaluar. Voy a hacer unas preguntas, una inspección asociadas a la clasificación de residuos, otra a la medición de la generación de los residuos, otra a la gestión de terceros. Cada uno de estos son grupos de preguntas y dentro de cada grupo pues están las preguntas. Yo voy a hacer estas preguntas, ¿vale? Vamos a comenzar. Y aquí tenemos entonces del primer grupo estas preguntas asociadas. ¿Se lleva un registro actualizado de todos los residuos generados por tipo y por cantidad? Recuerden que estamos haciendo una inspección del cumplimiento legal de ese proceso, ¿cierto? Por cada una de las preguntas son personalizables y las opciones de respuesta son personalizables. Entonces aquí tengo respuestas de cumple, no cumple, no aplica, pero puede ser bueno, regular, malo, excelente. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no, no aplica, como ustedes quieran, ¿vale? Por cada una de las preguntas, cada pregunta tiene la posibilidad de juntar evidencias, por ejemplo, texteadas dictadas por voz, ¿vale? Yo puedo aquí dictar por voz y guardar el texto de mi dictado por voz. O puedo directamente textear, por supuesto. Puedo tener evidencias fotográficas y en este caso tomar una foto o grabar un video o seleccionar una foto que ya esté en mi dispositivo o seleccionar inclusive un archivo que tenga en mi dispositivo guardado. Entonces yo voy a tomar aquí nuevamente la foto, aquí va a salir mi computador, la tomamos y la guardamos. Cada vez que yo adjunte una evidencia va a aparecer aquí el, el icono verde indicando que hay una evidencia adjunta. Esas evidencias pueden ser obligatorias, si quieren, opcionales, como quieran. También tengo notas de voz. Ya vimos el dictado por voz, pero quiero guardar mi audio. Entonces yo también puedo guardar el audio, ¿vale? Aquí creo que no me guardó. Detenemos grabación.
y guardamos, ¿vale? Y vamos a calificar cada pregunta. ¿Listo? Aquí vamos a calificar. Voy a hacerlo rápido. Estas son todas las preguntas del checklist. Vamos a decirle aquí que cumple, esta que no cumple. No cumple, seguimos, ¿vale? Con los otros grupos. Aquí vamos a ponerle que cumple, no cumple, ¿vale? Y aquí, a ver si tengo más grupos. Sí, aquí tengo un grupo final, cumple, no cumple, seguimos, no cumple. Y aquí firmamos, ¿vale? Como inspector, yo tengo la posibilidad de generar una firma, ¿vale? Como parte de la evidencia. Y si necesitamos más personas que firmen, por ejemplo, el responsable del área donde estoy, aquí por ejemplo Pedro Pérez, perro no, Pedro, el autocorrector, Pedro Pérez, y decirle, venga, por favor, señor Pedro, fírmeme acá, y él firma, ¿vale? Tantas firmas ustedes necesiten, es posible. Aquí sencillamente vamos a tomar la captura final. Recuerde que este ejemplo es para, iniciamos en una parte del proceso, finalizamos en otra parte del proceso y tomamos la captura final. Y aquí guardamos y cerramos. Entonces aquí me pregunta, ¿deseo enviar los correos con los resultados? Sí, por supuesto. Que si estoy seguro de guardarlos, el cerrar el diagnóstico, voy a decirle que sí. Se está sincronizando de una vez porque tengo acceso a Internet en este momento, entonces no va a quedar para, pendiente de sincronizar, ¿vale? Y aquí se pueden configurar alertas, ¿vale? Ojo, hay elementos críticos evaluados. Haga algo, por ejemplo. Estas alertas son personalizables. La alerta es esta, elemento evaluado crítico. Puede ser la pregunta uno es crítica, no se vaya sin hacer algo antes de, porque no sé, puede ocurrir un evento. Entonces pueden generarse alertas por las preguntas que se incumplen. ¿Listo? Y ahí me queda mi diagnóstico cerrado. Fíjense que no cumplo porque cada diagnóstico, dependiendo de las preguntas, ustedes van a tener la posibilidad de decir a partir de qué punto cumple y a partir de qué punto incumple. ¿Bien? Perfecto. Voy a cambiar de mi pantalla en este momento. Nuevamente. Perdón, un segundo, confirmo antes de que me levanten la manito. Ahí deben estar viendo nuevamente Cantan en la web. Les agradezco que me puedan confirmar por última vez. Disculpen tanta confirmación. Gracias Ángel. Gracias Juan. Gracias Mateos por la confirmación. Estamos viendo de nuevo Cantan Software. Entonces, ¿qué pasó con la programación de la actividad? Fíjense que automáticamente era esta. Mírenla acá, ¿cierto? Automáticamente, por haber ejecutado la lista de inspección, la actividad me quedó cerrada, completada. ¿Vale? O sea, se programó desde acá, pero se ejecutó desde el checklist y se completó, ¿cierto? Si yo entro a la tarea, si yo entro a la tarea, vamos a ver que la tarea, el resultado del diagnóstico es la inspección que yo acabo de hacer. Aquí está mi nombre, la fecha y la hora que inicié, la hora y fecha que finalizó. Bueno, aquí está con hora de España. Realmente no me demoré todo este tiempo. Me demoré 6 minutos, 5 minutos. Ya se encuentra cerrado. ¿A qué tarea estaba asociada? Ya está completada. ¿En dónde lo hizo? Y aquí los porcentajes de cumplimiento por grupo, ¿no? Por grupo de preguntas. Y aquí tenemos toda la información. Fíjense que en la primera pregunta yo le puse no cumple. Y aquí está el texteado por voz. ¿Se acuerdan que lo texté? ¿Hay evidencia? Sí. Y las evidencias van a estar aquí más abajo. Fíjense que aquí está el MP4 disponible. Obviamente esto es un PDF, ¿no? Pero yo lo puedo ver desde la plataforma. Esto es un PDF que estoy viendo. Y la fotografía. Y aquí el análisis de cumplimiento de los grupos de preguntas y las firmas de las personas que intervinieron en la inspección. Todo viaja desde el dispositivo móvil a la plataforma. ¿Listo? Ahora, desde la plataforma también tenemos acceso a radar, ¿cierto? Y desde acceso a radar yo puedo tener estadísticas, por ejemplo, cuántas inspecciones se han hecho por mes, cuántas por sitio, cuánto me he demorado en promedio por mes de demora por sitio, por usuario, cuánto porcentaje de cumplimiento he visto por mes, por sitio, por usuario. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite saber, yo puedo tener aquí diferentes gráficas de estadísticas. Y desde acá, yo también tengo acceso, aquí están todos los checklists disponibles, las listas de chequeo, yo también tengo acceso a la información de los resultados. Entonces, por ejemplo, es este, ¿no? Control de cantidad de ejercicios regenerados. Aquí yo puedo ver los diagnósticos. Aquí me va a decir qué tan retirado yo estoy en este momento del sitio. En este momento estoy a 22 kilómetros del sitio, por ejemplo, ¿vale? Aquí yo puedo ver los diagnósticos que se han hecho. Y aquí está el que yo acabo de hacer. Y aquí yo puedo tener la información, puedo ver los informes, qué porcentaje no cumplió, qué porcentaje cumplió, toda la información gráfica del cumplimiento de la inspección, eso a partir de los informes, o yo puedo tener el resultado y en el resultado aquí tengo la información y aquí yo puedo escuchar
el audio. Miren que aquí yo puedo escuchar el audio que yo grabé. No sé si lo alcanzan a escuchar. Bueno, espero que sí. Ahí está el audio. Está el archivo del audio. Aquí si yo lo quiero descargar. Si yo lo quiero descargar el audio también, si hubieran videos aparecen ahí, la fotografía, todo está disponible aquí en la plataforma. Y esto desde acá yo lo puedo descargar también en el PDF, que es el que acabamos de ver, o en un Excel, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasa con los hallazgos? ¿Qué pasó con esos incumplimientos? ¿Los dejo ahí? No, hay que tratarlos. Pues para eso hago una lista de chequeo, ¿no? No hago por cumplirla, sino por tratar aquellas desviaciones. Resulta que desde la inspección que acabo de hacer, dependiendo de la configuración del aplicativo, de la lista de chequeo, automáticamente se van a reportar los hallazgos generados de los checklists para que sean tratados, ¿vale? Yo voy a filtrar aquí los de hoy a manera de ejercicio. A ver si ya se reportaron. Esto no es inmediato, se demora un poquito, pero el mismo día quedan reportados, ¿vale? Entonces fíjense que aquí están los hallazgos que se generaron el día de hoy, ¿vale? ¿Cuál era el hallazgo que dijimos acá? Se lleva un registro actualizado. Este es el hallazgo que incumplió. Mírenlo acá. Se lleva un registro actualizado de todos los residuos generados. En esa pregunta yo le puse que no cumple, ¿cierto? No cumple la información, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, la plataforma lo que hace es reportar de manera automática, la reportaron hoy, esas desviaciones. ¿Para qué? Para que sean tratadas desde la plataforma. Entonces, fíjense que aquí toda la información del hallazgo, de la pregunta, las evidencias, viajan a la plataforma. Mira la foto de mi computador, el audio, ¿vale? Y las demás evidencias están acá. Miren las observaciones texteadas por voz, ¿vale? ¿Para qué? Para que a partir de aquí la persona responsable le llegue una notificación y empiece a hacer el tratamiento. En este caso, vamos a tratar la desviación a partir del reporte de una no conformidad. Es decir, he definido que si se encuentra un hallazgo derivado de una lista de chequeo, se haga el reporte de la no conformidad. Y yo desde aquí relacione y ejecute el proceso que ya vimos de no conformidad para que se haga todo el tratamiento.